Y vamos a comenzar con la fisiopatología de la enfermedad, ya que para mí es importante que en todas las patologías debemos conocer primeramente la fisiología normal del órgano afectado y después hay que conocer la fisiopatología para saber por qué se están desarrollando cada una de las manifestaciones y cómo podemos tratarlas o por qué los tratamientos que estamos utilizando son efectivos en esta. Entonces vamos a iniciar con lo que sería la bronquitis. Vamos a ver que el EPOC se va a dividir en bronquitis y enfisema. En una diapositiva más adelante les explico las diferencias específicas. Entonces tenemos que hay un irritante, en este caso nos ponen el humo del cigarro, ¿ok? Que nos produce calor y genera una inflamación. Con esta inflamación se va a generar una broncoconstricción, ¿ok? Además, vamos a tener que va a haber un aumento de la producción de moco. ¿Por qué? Porque aumentan las glándulas de la submucosa, las células caliciformes y células epiteliales, ¿ok? Con este aumento va a empezar a haber una hipersecreción de moco. Fisiológicamente, el moco de la vía aérea está conformado en un 97% de agua y en un 3% por sólidos. Principalmente las mucinas, las cuales le dan el aspecto como de gel al moco y aparte le dan la elasticidad y una facilidad para que los cilios lo expulsen del pulmón fácilmente y cumplan su función, ¿ok? Hay diferentes mucinas, pero las principales es la MUC 5AC y la MUC 5.8, perdón, 5B, perdón. Estas le van a dar más la forma o la consistencia de gel y le van a dar esa elasticidad al moco. Pero ¿qué pasa? Uno, se puede afectar el moco por dos causas. Número uno, el humo del cigarro va a deshidratar este moco. Entonces va a perder su propiedad de tener un 97% de agua al estar deshidratado y aumenta la cantidad de sólido. Con esto, el moco se hace menos elástico, se hace un poco más duro y hace que se adhiera a las paredes de la vía aérea. Además, como hay tanta hipertrofia y se está produciendo ya de forma anómala y además hay inflamación a nivel pulmonar, también la producción normal del moco ya no es adecuada. Entonces de producirse 97% de agua y 3% de sólidos, pasa a ver una producción de hasta un 15% de sólidos. Entonces ya no es tan líquido, por así decirlo, y se vuelve un poco más viscoso. Esto va a hacer que se comprometa más ese moco, se adhiera más a lo que es la vía aérea y la bronquitis va a estar comprometiendo, aparte de estar más cerrada esa vía aérea, pues con el moco se va a estar obstruyendo el paso del aire, principalmente el aire expiratorio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros inspiramos es por presión eh, negativa, pero es un proceso activo. ¿Por qué? Porque se contrae el diafragma, aumenta el diámetro longitudinal del tórax, los músculos intercostales externos abren el tórax en forma de asa de balde, aumentan diámetro transversal y anteroposterior. Al aumentar este espacio, las presiones intrapleurales, que normalmente están en menos 5 centímetros de agua, pasan a menos 10 centímetros de agua. La presión atmosférica es mayor de cero. ¿Por qué? Porque es positiva y para términos de fisiología respiratoria lo manejamos como mayor de cero para no estar calculando dependiendo de la altura. Entonces se forma un gradiente de presión, donde mayor presión que es afuera se va a menor presión que es dentro del pulmón. El aire atraviesa a través de las vías aéreas y por este gradiente de presión pasa fácilmente. Pero ¿qué pasa cuando va a salir? Vamos a ir viendo también ahorita en enfisema, se va a perder la elasticidad del pulmón. Entonces, en vez de solo al contraerse el diafragma al relajarse el diafragma y los intercostales externos cerrarse y disminuir los tres diámetros que les dije, longitudinal, transversal y anteroposterior, este aire era expulsado. Pero ¿qué pasa? Que aquí ya no pasa esto. Perdón. Ya no pasa esto, ¿por qué? Porque ya pierde esa elasticidad del pulmón por el daño estructural que vamos a ir viendo que hay. Además está inflamada esta vía aérea, entonces el aire batalla un poco más en pasar y se empieza a acumular, empieza a haber un atrapamiento aéreo. ¿Qué pasa? Cuando se empieza a atrapar este aire a nivel alveolar,
Estos alvéolos se quedan inflados, ya no se desinflan como debería de pasar fisiológicamente y empiezan a presionar también a los capilares pulmonares. Entonces, esta presión va a comprometer incluso a nivel cardiovascular, lo vamos a ver más adelante, pues nos llega a comprometer la poscarga del ventrículo derecho y esto nos puede llegar a matar al paciente. Lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, tenemos que en el enfisema, ¿qué es lo que pasa? Tenemos nuestros sacos alveolares, pero estos están comunicados fisiológicamente por algo que se llama canales de Kohn. En el enfisema, ¿qué pasa? Por la destrucción por el humo del tabaco o de la biomasa o del agente contaminante, se empieza a destruir. Entonces, en vez de ser un cúmulo de saquitos, se vuelve un solo saco grande, pero pierde sus propiedades de elasticidad y su capacidad de retracción. Entonces, también se empieza a acumular el aire aquí. Y esto se da, ¿por qué? Porque hay una alteración en la regulación. ¿Por qué? Porque tenemos proteasas, antiproteasas que nos van a ayudar a estar haciendo la remodelación de nuestros sacos alveolares. Entonces se pierde esto, pero bueno, histológicamente no vemos fibrosis, es algo raro porque al haber la destrucción debería haber fibrosis, pero no, o sea, solo vemos que se destruyen las paredes por esta disregulación. Además empiezan a fallar los procesos de apoptosis, que es la muerte celular programada, y los procesos inmunitarios a este nivel. Y bueno, con esta destrucción de lo que sería la vía aérea inferior, pues se van a empezar a acumular aire ahí que no puede salir. Entonces con esto propiciamos aún más el atrapamiento aéreo, en la vía aérea. Entonces la dificultad con la bronquitis, después sumamos el enfisema y bueno, vamos a tener también que esta destrucción va a ser progresiva. Conforme evolucione el paciente con EPOC va a ir aumentando cada vez más este enfisema. Incluso puede haber ya enfisema en pacientes que todavía no tengan cambios espirométricos. ¿Ok? Vamos a estar viendo también la relación de los macrófagos y los neutrófilos, pero lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Y bueno, aquí tenemos otros dos esquemas en el cual vemos que entra el humo del tabaco o de las industrias. Al entrar llega e irrita al epitelio bronquial. Esto empieza a activar linfocitos por esta agresión que están recibiendo, pero también se van a estar activando los neutrófilos. ¿Ok? Los neutrófilos van a generar proteinasas que pues nos van a generar la hipersecreción de moco, trastorno en el transporte de los cilios, los cuales pierden su movilidad al tener contacto también con el humo y esta activación de la inflamación. Hay una destrucción a nivel bronquial, una inflamación de la mucosa bronquial, la hipersecreción se aumenta más, vimos que hay los cambios en la consistencia del moco y destrucción de las paredes bronquiales, ¿ok? Y pues vemos que a nivel generalizado tenemos un atrapamiento de aire y una hiperinsuflación, ¿ok? Y trastornos en el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque este aire se está acumulando y genera un shunt pulmonar que ya no nos permite el intercambio de gases. Entonces disminuye ese intercambio y ese aire se empieza a atrapar. Entonces por eso estos pacientes, si vemos una radiografía de un paciente con EPOC, sus hemitórax se ven alargados y se ve un aplanamiento de los hemidiafragmas. ¿Por qué? Porque el hemidiafragma, de tener su cúpula normal, se ve aplastado por este aire que se empieza a acumular. ¿Ok? Aquí vemos otro esquema en el cual vemos igual el tabaco, el cual nos va a estimular que se generen especies reactivas de oxígeno, o sea, radicales libres, y la nicotina va a estimular directamente al capilar para llamar a los neutrófilos. Las especies reactivas de oxígeno estimulan o secretan la interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral para llamar neutrófilos, los cuales salen de la circulación, viajan hacia el intersticio, los cuales nos ayudan, nos generan más especies reactivas de oxígeno, radicales libres, los cuales de forma directa nos van a desarrollar un daño tisular, pero también nos van a desactivar las antiproteinasas. Y si le sumamos
ahorita vimos un factor genético que es la deficiencia congénita de alfa 1 antitripsina. Esto va a aumentarle las tasas de los neutrófilos y nos va a generar más daño tisular. Esto aumenta las elastasas y metaloproteinasas de los macrófagos y empiezan a generar destrucción a nivel alveolar. ¿Ok? Vimos del enfisema que había una destrucción de las paredes alveolares y de los canales interalveolares que se llaman canales de Kohn. Entonces, en vez de ser, como vemos aquí, los alveolitos en forma de racimo de uva, se va perdiendo esta estructura anatómica y se convierte en un saco grande, el cual pierde toda su funcionalidad normal y nos va propiciando el atrapamiento de aire. ¿Y cómo se va a estar presentando la activación de los macrófagos? Vamos a tener dejen pongo el apuntador. Okay. Nuestro factor nuclear capa beta, ¿ok? El cual va a estar inhibido por el inhibidor de unión de proteínas capa beta, que está aquí, para no fosforilarse, ¿ok? Entonces, cuando llega el humo del tabaco, este va a activar al inhibidor de la capa beta sinasa, que tenemos aquí, el cual va a estimular que se rompa esta unión para que se pueda activar. Entonces, cuando ya nuestro factor nuclear capa beta está libre, puede ingresar a lo que es el núcleo de la célula. Cuando entra al núcleo, este va a secretar un ARN mensajero, lo va a transcribir para que se empiece a estimular la producción de citocinas. Principalmente va a ser la producción del factor de necrosis tumoral alfa y de la interleucina 1 beta. ¿Okay? Esto va a estimular aún más al inhibidor de la capa beta sinasa para que se desprenda más factor nuclear capa beta y se esté produciendo más citocinas. Pero ¿qué pasa? Se empiezan a activar también los macrófagos con esta transcripción nuclear, y estos macrófagos alveolares también van a estimular más la producción de las citocinas, del factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 beta, y se va a crear un círculo vicioso. Pero ¿qué pasa? La interacción directa o la exposición continua al humo de tabaco u otros irritantes como contaminación ambiental o el contacto con la biomasa, aparte de estimularnos para que se fosforile nuestro factor nuclear capa beta, también van a empezar a activar de forma directa a las citocinas. Entonces nos activan citocinas al permitir la unión en el núcleo del factor capa beta, pero también nos producen directamente citocinas. Entonces se hace un aumento de mediadores proinflamatorios muy elevado. Bueno, y vemos cómo es el mecanismo inflamatorio. Llega el humo del cigarro o el humo de la biomasa y nos estimula nuestras células epiteliales, las cuales van a empezar a producir lo que sería factor de crecimiento transformante beta y factor de crecimiento epidérmico. ¿Ok? Estos nos van a empezar a generar fibroblastos, con lo cual va a haber fibrosis de la vía aérea de conducción. También el factor de crecimiento epidérmico nos va a generar mucina y esto nos va a hacer la sobreproducción de moco. ¿Ok? Tenemos fibrosis de la vía aérea de conducción, sobreproducción de moco, y tenemos que vimos en la diapositiva pasada cómo hay la activación del factor nuclear capa beta para la estimulación o producción de mediadores proinflamatorios. Entonces se activa nuestro macrófago alveolar, el cual nos va a activar la interleucina 8 y los leucotrienos, los cuales nos van a estimular a los neutrófilos. También nos va a activar a nuestras proteínas quimiotácticas tipo 1, las cuales nos van a activar a los linfocitos TCD8 y a los monocitos. Los monocitos van a activar aún más macrófagos alveolares, y también vamos a tener pues la vía del factor nuclear capa beta, que ya habíamos visto en la diapositiva pasada, con la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa, para que se estimule aún más la producción de
para que evite la unión de las proteínas, la unión de proteínas kappa beta, para que se siga activando la vía de producción por el factor nuclear kappa beta. Y las metaloproteinasas 9 y 1 específicamente, estas nos van a producir, junto con el macrófago, la destrucción de la pared alveolar, ¿ok? Y esto nos lleva al enfisema. Entonces, si ven aquí, en esta diapositiva está explicado muy bien cómo es el daño que hay en la EPOC. Tenemos la inflamación crónica, tenemos el enfisema provocado por estas metaloproteinasas y los macrófagos alveolares que destruyen estas paredes alveolares y se forma el enfisema. Tenemos cómo se activa la mucina para producir esa sobreproducción de moco y cómo existe esa fibrosis en la vía aérea de conducción que nos lleva a esa limitación al flujo expiratorio. Y bueno, para terminar con la explicación de la fisiopatología normal de la EPOC, ya se los había mencionado ahorita, pues casi vimos todos los cambios estructurales, pero aquí vamos a ver ya en un diagrama un poco más grande y amplio cómo se observa cada una de las dos. Entonces tenemos la bronquitis crónica, en la cual hay una disminución del lumen de la vía aérea. Como vemos, en el lado izquierdo está la vía aérea pues fisiológica o normal. En el lado derecho tenemos cómo hay una inflamación, cómo se disminuye el lumen y aparte hay una hipersecreción de moco, lo cual nos disminuye aún más ese lumen. Entonces, comparando el flujo que vemos aquí al que vemos acá, vemos que está muy muy disminuido, ¿ok? Y pues como definición, la bronquitis crónica, para poder decir que es bronquitis crónica, pues debe cumplir unos requisitos, que es una tos y esputo durante 3 meses, durante 2 años consecutivos. Es decir, si tiene 2 meses solo con tos, no podemos decir que es una bronquitis crónica, ¿ok? Aunque tenga el esputo. Ahí, de primera instancia, debemos de sacar otros diagnósticos diferenciales, como vamos a ver ahorita, como tuberculosis, etcétera, ¿ok? Entonces, es 3 meses de tos y esputo durante 2 años consecutivos. Eso sería lo que es la bronquitis, y ya vimos cómo se genera, y aquí estamos viendo cómo hay una disminución del lumen, pero vemos que aquí lo que está afectado es la vía aérea de conducción, no la vía aérea respiratoria o vía aérea inferior, ¿ok? Entonces sería vía aérea intermedia, que algunas literaturas solo la mencionan como vía aérea superior y vía aérea inferior, pero a mí me gusta las literaturas que lo dividen en 3, que es vía aérea superior, intermedia e inferior. La intermedia es de conducción y la inferior es la vía aérea respiratoria, ¿ok? Y pues aquí tenemos el enfisema. En la parte de abajo vemos un saco alveolar normal, en el cual vemos cómo están los alveolitos y deberían de estar aquí los canales de Kohn que comunican algunos de los alveolos. Pero ¿qué pasa cuando hay enfisema? Vimos la activación de los macrófagos y de las metaloproteinasas que van a estar destruyendo las paredes alveolares y se va a formar como si fuera solo un saco. Todo, en vez de ser muchos saquitos alveolares, se queda como un solo saco, pero pierde las funciones y la elasticidad normal que tenían estos alveolos.